Hola, si estás aprendiendo programación en Java, en programación orientada a objeto, este video es para ti, ya que vamos a aprender a través de ejercicios cómo crear clases, objetos, métodos constructor, que encapsulamiento, herencias y todos los temas relacionados con la programación orientada a objetos. Hola, en este ejercicio vamos a hacer a partir de el pseudocódigo que se encuentra dentro del repositorio algoritmos. Aquí vamos a utilizar uno sencillo que es pedir datos, algoritmo sencillo. A partir de este vamos a crear en NetBeans la programación orientada a objetos. Vamos a llevar esto de programación lineal a programación orientada a objetos. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que abrir el IDE NetBeans y aquí vamos a crear el proyecto. Vamos a llamarlo pedir datos. Vamos a decirle que Java with Java Application, NES, y por acá la vamos a llamar pedir datos PU. Como ya saben, pues no necesitamos que cree el main, ya que todo lo vamos a hacer de forma manual. Entonces, simplemente pues esto no debe estar activo. Entonces le decimos finish y aquí va a crear entonces solo la estructura del proyecto. En la parte izquierda vamos a ver entonces que no va a haber paquete y aquí vamos a entonces a hacer, como lo dije al principio, de forma manual este proyecto. Entonces el paso a seguir viene siendo crear un paquete. Entonces nos vamos por aquí en donde dice Sure Package, le decimos New Java Package y vamos a crear el paquete. Entonces en este paquete lo vamos a llamar admin. La regla del paquete es que debe ser en minúscula. Entonces, y aquí por eso se llama admin en minúscula. Le decimos finish y aquí ya creó este paquete. La idea es crear dentro del paquete las clases, pero como se pueden dar cuenta, este paquete tiene esta carpeta o está en color gris. Eso significa que no tiene clase. Entonces vamos a crear las dos clases. La primera clase va a ser una clase normal que lo hacemos con Java Class. Vamos a crearla, que aquí es donde vamos a dar la lógica. Aquí es donde vamos a crear la clase para volverla un objeto. Entonces, vamos a decirle que esta clase se va a llamar, vamos a llamarla datos. Como la regla es que la primera letra es mayúscula, entonces por eso vamos a escribir dato con la D mayúscula. Le decimos finish y aquí dentro de este paquete nos va a crear esa carpeta o esa clase llamada datos. Entonces, aquí ya tenemos la clase datos y aquí entonces está cumpliendo las reglas, ya que el nombre de la clase debe ser igual al nombre del archivo. Y aquí estaría el nombre del paquete, que en este caso es admin. O sea que esta clase pertenece al paquete admin. Y aquí entonces dentro de estas llaves es donde vienen los atributos. Vamos a comenzar a crear los atributos. Pero esos atributos, ¿de dónde los sacamos? Nos vamos aquí al algoritmo y en este algoritmo dice escribir ingresa un dato, leer en dato.
Entonces, ese vendría siendo el atributo, este que vamos a leer acá. Entonces, vamos a decirle que el atributo es igual a la variable, ya que el atributo tiene un solo método de acceso. Vamos a ponerle el método de acceso private, que solo se pueda visualizar de esta clase, donde se crea. Entonces le decimos private y como acá nos dice que es de tipo carácter, entonces vamos a decirle lo mismo. Vamos a decir string dato, punto y coma, que es lo mismo que tenemos acá, definir dato como carácter. Entonces aquí simplemente pues vamos a decirle, ya tenemos el atributo, como no hay más ningún atributo, y aquí ya sería hacer el proceso, entonces vamos a crear el método constructor. Entonces le decimos clic derecho, insert code, constructor, y aquí simplemente nos va a aparecer solo el atributo que acabamos de crear. Entonces le decimos aquí generate y él nos crea. ¿Qué hizo con este atributo? El atributo, como ya saben, es para inicializar el constructor es para inicializar un atributo. ¿Qué estamos diciendo entonces? This quiere decir que hace referencia al atributo. Si nosotros nos paramos dentro del dato que está aquí, ilumina el atributo. Mire que aquí está iluminando el atributo. Si nos paramos en dato que está acá sin this, quiere decir que hace referencia a la variable. Esto es para que no haya confusión entre la variable, que tiene el mismo nombre que el atributo, con el atributo. Entonces, y aquí lo que estamos diciendo es que el atributo va a ser igual a esa variable externa. O sea que cuando le demos un dato a esa variable externa, va a igualarse al atributo. Por eso el constructor se conoce como un método que inicializa los atributos. Como aquí ya tenemos, entonces tenemos que hacer que este atributo, que poder acceder al atributo, ya que como está private no podemos accederlo en ninguna otra parte. Entonces vamos a crear unos métodos. Vamos a decirle public void, vamos a utilizar void para poder acceder a un atributo, o sea que no, a un método. Vamos a crear un método que no va a devolver nada. O sea, cuando lleva la palabra void no devuelve nada. Entonces a este atributo lo vamos a llamar, en este caso, pedir, vamos a llamarlo pedir info. Entonces sería pedir info. Y con esto entonces vamos a decirle que va a recibir una variable de tipo string que la vamos a llamar D. Entonces, con esto estamos diciendo que vamos a crear un método que se va a llamar pedirinfo y que va a recibir un atributo llamado D. Este método, como no va a devolver nada, simplemente le vamos a decir this.dato, o sea que el atributo va a ser igual a esa variable que viene externa, o sea que en este caso va a cambiar. En el constructor recibe un dato, puede recibir un dato vacío para poder inicializar eso, y acá en el caso el método, ya aquí cuando se llama el método quiere decir que le vamos a mandar ya la información real. Entonces ya está recibiendo la información real para que pueda hacer el proceso. ¿El proceso qué es? El proceso vamos a documentar, o en este caso esta llave, para no confundir, vamos a decirle cerrar clase. Entonces, por aquí vamos a llamar el método, vamos a llamar otro método, void,
donde le vamos a colocar mostrar info. Entonces, a este método no va a llevar nada, simplemente él va a ejecutar. ¿Y qué va a ejecutar? Va a mostrar la información que tiene ese atributo. Entonces, para hacer eso le decimos joption paint.show, j está mal escrito, joption paint show mesas diálogo. Vamos a decirle mesas. Aquí tomamos el que tiene menos parámetros y vamos a imprimir. Entonces, aquí ya no sería parent component, sino null. Y aquí vamos a escribir el mensaje que tenemos acá. O sea que en este caso, en el algoritmo, tenemos el dato digitado es, entonces copiamos texto y así lo vamos a llevar acá. Vamos a pegarlo. Como en Java, pues no se concatena con coma, entonces ponemos un más. Entonces ya aquí con esto ya quedaría mostrar info. ¿Qué viene siendo mostrar info? O sea que en este caso estamos creando el método constructor, sabemos que es constructor, aquí le vamos a colocar constructor, porque en este caso lleva el mismo nombre que la clase. Con esto sabemos entonces que este es un constructor. Esto que está acá vienen siendo métodos. Estos métodos son en la cual este modifica la información del atributo y este pues para mostrar, o sea, o imprimir qué información tiene ese atributo. Entonces ya crearíamos con esto lo que es la clase. Ahora, vamos a crear entonces una clase que lleve main. Entonces, para eso necesitamos crear en el paquete, crear con jframe4. Esta es la que tiene los paneles con lo que se conoce el panel de que lleve main. Entonces, vamos entonces a decirle que esta se va a llamar vista, con la regla que la primera letra es mayúscula. Entonces, vista, finish, y creamos entonces una clase con, en este caso, con paneles. O sea, vamos a utilizar todo en objetos. Tenemos que entonces definir lo que vamos a hacer. Si nosotros miramos, acá lo que estamos diciendo es que va a pedir la información y la va a mostrar. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a crear entonces el objeto. Creamos un label, donde ese label va a ser la etiqueta. Entonces, vamos a poner una etiqueta acá. Esa etiqueta en la propiedad test, vamos a decirle programa para pedir datos. Listo, entonces aquí quedaría nuestra etiqueta. Vamos a ponerla un poco más grande. Y la letra, entonces vamos a cambiarla. Vamos a decirle que es Bold Italy. Vamos a escribir, vamos a escoger una letra. Vamos a ponerla así. Está muy grande. Está muy pequeña. Y ahí, esta es la que tendría. Entonces, aquí sería esta etiqueta. Y en el caso, pues vamos a decirle otra etiqueta donde
vamos a decir que aquí, igual como está ya, ingrese un dato. Entonces quedaría acá. Vamos a decirle un poco más grandecito. Acá quedaría. Y vamos a decirle entonces, de esto vamos a coger el objeto, que este objeto sería un test fiel, que va a capturar la información. Entonces este test fiel estaría aquí y este test fiel así quedaría. Entonces a este test fiel, como lo vamos a programar, sí tenemos que darle, comenzar a darle o sea, nombres para poder hacer la programación en él. ¿Cómo le damos un nombre? Primero vamos aquí a code, y aquí donde dice variable name, vamos a quitarle eso y yo lo voy a llamar, como es un texto, t, y aquí le vamos a poner tdatos. Entonces, a este texto, en la propiedad en properties, test, vamos a quitarle lo que dice ahí. Entonces quedaría así, una caja de texto donde podemos hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a guardar y vamos a decirle run file para ver cómo va quedando el diseño de este señor. Entonces, por aquí ya tendríamos, entonces programa para pedir, ingreso un dato y aquí estaría. Si yo escribo, aquí ya me está, ya puedo escribir información sobre él. Entonces, ¿qué nos faltaría acá? Simplemente un botón que haga eso, todo. Entonces, cogemos un botón y lo colocamos aquí. Este botón, lo mismo. Como vamos a programar, vamos aquí variable name y le vamos a poner b validar. Y en properties vamos a colocarle validar. Listo, entonces aquí ya quedaría entonces el, el programa, o sea que en este caso sería la parte de diseño, donde vamos a crear toda la programación para que eso funcione. Entonces, para hacer eso, nos vamos entonces a los códigos. Solo basta con darle doble clic al botón, que es donde nosotros vamos a hacer la programación, y hacer que todo funcione. Entonces, vamos a darle doble clic y aquí nos lleva, ya todo el código está creado por, en este caso, por NetBeans, ya que creó todo ese código. Entonces aquí ve validar, que es el botón, es donde nosotros vamos a programar. ¿Dónde podemos visualizar? Diseño, donde lo que acabamos de crear, y source, donde aquí estaría todo el código. Entonces en estos dos menús vamos a estar para mirar, en este caso, el código y el diseño. Aquí dentro del botón vamos a crear, entonces vamos a crear una variable. Vamos a decirle string g, que en este caso, esa variable vamos a inicializarla que quede vacía. No g, vamos a decirle d, que de datos. Entonces, vamos a llamar el botón donde el objeto, o sea que en este caso sería, vamos a llamar el objeto datos, entonces sería datos punto datos igual a agenda, vamos a llamarlo agenda, donde vamos a crear un botón, un objeto a partir de la clase datos. Entonces le decimos, llamamos al constructor datos, y ese constructor pues tiene un atributo. ¿Cómo sabemos que tiene parámetros? Porque aquí nos dice constructor requiere de
un argumento para el parámetro que él posee. O sea, si nos vamos acá, aquí está. Estamos llamando al constructor y el constructor tiene un parámetro dato, o sea que hay que mandarle información. O sea que aquí vamos a mandarlo vacío para después ya utilizar todo. Entonces con esto ya agenda ya se creó como mi objeto. ¿De qué? De la clase datos. O sea que yo aquí me puedo traerme todos los métodos que tiene este archivo, datos.java. Entonces, qué tengo que hacer primero? Como aquí en datos está que pedir información, o sea que aquí vamos a cambiar. Entonces, esa información, ¿de dónde la tengo? Vamos a decirle que D es igual. Entonces, D en este caso va a ser igual a lo que va a tener acá en diseño. O sea que este señor se llama T datos. Entonces, eso es lo que vamos a decirle. Vamos a decirle que vista sur. Entonces, T datos, digo, D es igual a T datos punto T datos punto D es igual a T datos. Aquí tenemos que hacerle este datos punto. Vamos a ver. Aquí el botón se está llamando T dato sin S. Entonces sería diseño sur. Entonces T datos es igual a getTest setTest set en este caso setTest acá modifica, o sea que sería getTest punto getTest. Entonces a esto le vamos a pasar D, que va a ser igual a tdatos.getTest. O sea, con esto lo que estamos diciendo es que tdatos, tdato que es el señor que nosotros creamos aquí con este nombre. O sea, aquí le colocamos tdatos. Entonces, simplemente lo que estamos diciendo es que tdatos punto getTest, o sea, estamos trayendo toda la información que tiene ese texto. Entonces, que se la vamos a pasar a D, que viene siendo un string. Entonces, ¿con qué objetivo? Porque como vamos a llamar de acá de datos, el pedir info a través del método, a través del objeto, entonces sería agenda es igual agenda punto. Entonces mire que aquí me va a mostrar pedir datos, mostrar datos. Entonces primero pedir datos. Estamos llamando al método que ya creamos allá y le vamos a pasar ¿quién? D. Entonces con esto ya le estamos pasando acá al lado la información, o sea, a este atributo le estamos pasando la información. Entonces necesitamos que imprima, entonces sería agenda punto, entonces pedir info, mostrar info, ya que como ya aquí le pasamos el dato, ya aquí podemos mostrar esa información. Entonces con esto ya tenemos que debe ejecutar nuestro programa. Guardamos y aquí le damos clic derecho, run file y vamos a ver a probar. Entonces aquí nos dice programa para pedir datos. Entonces yo aquí ingreso datos. Vamos a decirle hoy es domingo. Listo, entonces ese va a ser el dato. Validamos y aquí el dato es digitado es hoy es domingo. Ok.
y listo. O sea, con esto ya quedó un programa en la cual yo aquí ya yo tengo que terminar mi programa que se ejecute, pero ya funciona totalmente. Con esto hemos creado en NetBeans, a partir de este algoritmo que nos dice que es solo, o sea, para pedir un dato, imprimir la información. Entonces, con esto creamos un programa en la cual lo pasamos desde programación lineal a programación orientada a objetos. Si el video te gustó, no olvides activar la campanita y suscribirte. Darle me gusta para seguir haciendo más contenido sobre el tema.